con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana por Radio Oriental. 7 de la mañana en punto, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a La Voz de la Mañana en estado de situación, 104 años al servicio de las libertades públicas. Comenzando este programa del sábado 12 de marzo, un sábado que nos recibe hoy con unos 16 grados, una temperatura muy agradable aquí por la capital del país. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Buenos días, Anaí, buenos días a la audiencia. Bueno, acá estamos parecidos, despejados, el cielo, el sol aparece ya desde temprano, pero la temperatura ha bajado sensiblemente. Tenemos 14 grados de temperatura hoy, aquí en la capital departamental de Rivera, con una máxima pronosticada de 23, temperaturas que van a estar oscilando en los próximos días entre los 25 y los 28 grados, sin anuncio de lluvias, que ya tuvimos bastante la semana pasada. Fueron episodios esporádicos, pero cayó bastante agua por acá. Son los últimos días de verano, los últimos días cálidos que vamos disfrutando del año. Vamos a dar las líneas de comunicación para que nuestra audiencia se pueda comunicar con nosotros, contarnos desde dónde nos están escuchando, trasladarnos también sus inquietudes, sus preguntas. En ese sentido, el teléfono de producción es el 099-757-343. Iván, no sé si quieres dar el tuyo también. Y el nuestro es el 099-82-52-00, repito, 099-82-5200. Excelente. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado especialmente a un tema de extrema sensibilidad e importancia por, todo lo que tiene que ver este proyecto de ley de legalizar la eutanasia. Comenzó un nuevo periodo también de sesiones en el Parlamento donde se van a tratar iniciativas presentadas. Había quedado esa iniciativa que había presentado Ope Pasquet de legalizar esta eutanasia con todas las implicancias que tiene por detrás, ¿no, Iván? Cierto, sí, hablamos de la ley de eutanasia y también del suicidio médicamente asistido. Es un tema que lo hemos tratado nosotros aquí en el programa, que tuvimos la posibilidad de hablar con el profesor Miguel Pastorino, hablando de la ética médica y demás. Y creo que acá esto tiene mucho que ver con eso. Es un tema discutido, pero que sorpresivamente, a mí en lo personal me sorprendió, está teniendo votos como para ser aprobado en Cámara de Diputados. Lo de Pasquet, que se había quedado pendiente para esta nueva gestión, empezó a discutirse. Hay diferencias en el Partido Nacional, hay algunos, ¿verdad? Sé, por ejemplo, el diputado Álvaro Gastúe está contra de esto, y algunos otros también. Hay diferencias dentro del Partido Colorado, no hay diferencias en Cabildo Abierto, que de manera unánime los legisladores están en contra de todo esto. Y habrá que ver, ¿no? Porque el Partido Nacional, insisto, tiene discusión interna, pero aparentemente estaría el 60% de los votos como para que esto se apruebe en senadores y en diputados, lo que a mí me parece, a mí en lo personal, sería un error político gravísimo, porque este es un tema que merece mucho más discusión que la que pueda generar el ambiente político. Hoy vamos a tener testimonios, ¿verdad?, a nivel personal, análisis, a nivel médico, y creo que la gente es la que tiene que sacar las conclusiones de todo este tema, que insisto, puede involucrar a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos ser parte de toda esta situación, y que cuando si vamos a conversar con gente que trabaja en cuidados paliativos, hay profesionales que cumplen con su juramento, atender a todo el mundo, no importando quién sea, ni la situación que viva. En fin, da para discutir bastante. Lo discutimos antes, lo discutimos ahora, pero parece que en diputados le importa, y en senadores también, la discusión que ellos dan, sin importar lo que opine la gente. Es un tema bien polémico. Exactamente, bueno, para poder conocer de fondo este tema, ¿no? Y también formar las opiniones, que justamente de eso se tratan los medios de comunicación también, presentar la información, ir de fondo, es que tenemos ya en estudios a Bruno Cabrera, amigo de la casa, colaborador de La Mañana, una persona que sabe mucho respecto a lo que es el inicio, ¿no? De lo que es la eutanasia, el suicidio, cómo viene en la historia. Para eso tenemos que remontarnos muy atrás
atrás en el tiempo, ir a la Grecia antigua, a los tiempos de Sócrates y conocer un poco el origen. Buenos días, Bruno, muchas gracias por estar aquí en La Voz de la Mañana. Hola, buenos días, un saludo a la audiencia, un saludo para ti, Anaí, para Iván, Mónica, un gusto estar aquí esta mañana. Sí, es un tema complejo y que se retrotrae en el tiempo. Justo cuando se me planteó reflexionar acerca de la eutanasia, al cual no lo había tomado nunca en la dimensión tan cercana y por eso mismo tampoco seria, lo primero que me vino a la mente fue una anécdota que narra Platón en uno de sus diálogos, el Fedón, en el que se cuentan los últimos días de Sócrates. Sócrates había sido condenado a muerte por justamente practicar la filosofía y su condena había caído en un período en Atenas en el cual se rememoraba la expedición que había realizado Teseo hacia Creta para matar al Minotauro y liberar a los atenienses de un tributo que pagaban. Y entonces en ese período en Atenas no se podían realizar ningún asesinato ni penas de muerte, ¿no? Entonces Sócrates tenía unos días como para reflexionar acerca de la muerte acompañado de sus discípulos. Y en esas reflexiones, una tarde, uno de sus discípulos le pregunta a Sócrates si era lícito suicidarse, si era lícito por medio de la propia voluntad quitarse la vida. A lo que Sócrates responde de que no hay necesidad más grande para el hombre, necesidad más absoluta que la de vivir. Y agrega también que el hombre no es dueño de su vida porque escapa a su voluntad el poder elegir cuándo empieza la vida, o sea, cuándo uno nace y cuándo uno muere, ¿no? Escapa a la voluntad humana por algo, y entonces, de alguna manera, en el diálogo lo que queda expuesto es que hay cosas que tienen que ser parte de un objeto ético, ¿no? De un objeto espiritual, de una intersubjetividad, porque la ciencia muchas veces, por sus propias características, o sea, como la tecnología, necesita tener un campo de acción limitado por la ética, ¿no? Claro. Pasa en todos los ámbitos, sí, sí. ¿No? Y bueno, un ¿hasta poco dónde podemos ir, hasta dónde no? Exactamente. Sí, un poco los límites. Exactamente, los límites. Se ven todos los campos, desde la fusión del átomo a este tema a nivel médico, ¿no? Porque justamente se trata del campo de la medicina, donde también tenemos el juramento hipocrático, ¿no? O sea, hay toda una tradición ética compleja que de alguna manera es ancestral en cuanto a la relación que mantenemos con la muerte y la vida, ¿no? Es un tema complejo y donde las creencias de alguna manera a veces pueden chocar, o principalmente la falta de creencias choca, ¿no? Con... Claro, porque acá también un poco lo que teníamos era algo que estábamos hablando hace un ratito atrás de micrófonos, que es, bueno, somos seres de ciencia también, pero somos seres espirituales, somos seres de fe, digo, cada uno elige su camino en ese sentido. Entonces a veces gobernar o hacer las leyes de acuerdo a una perspectiva en la cual la vida no significa nada, pero que esa ley tenga una implicancia en el resto de la sociedad en la cual la vida sí tiene un valor, y sobre todo esa creencia de que, como tú comentabas recién, es algo que no pertenece al humano, como decía Sócrates, porque viene un poco más allá. Es un tema muy delicado que por ahí, bueno, merece otro tratamiento todo este tema. Y yo creo que la enseñanza en la filosofía es fundamental, porque los inicios de la ciencia nacen justamente con Sócrates, Platón y Aristóteles, que cada uno era maestro del otro, ¿no? Y entonces es fundamental porque son principios éticos que justamente ofrecen la posibilidad del ser hacia el hacer en determinadas cosas, ¿no? Es un tema que da para reflexionar. Iván. Bueno. Sí, estaba escuchando atentamente lo que decías tú, lo que decía Bruno recién. La revista Los Cínicos habla del suicidio divino de Sócrates. Porque dicen que Sócrates es el precursor de todo esto, ¿verdad? No es el que lo genera. Porque Sócrates entendía que el hombre debía decidir cuándo vivir y cuándo morir. Porque si no, a partir de guiar esa decisión,
podían prevenir todos los males. Eso es lo que decía Sócrates, ¿verdad? O sea, un poco siguiendo el razonamiento de lo que tú decías. Es un tema, yo digo que es peligroso si podemos implantar esa filosofía así como está. Y acá le estamos dando la decisión al hombre, no a la persona propiamente dicha, pero sí a otro hombre, que decida cuándo vivir y cuándo morir una persona. No sé si lo entendés por ahí, Bruno, también. Sí, sí, Sócrates estaba, o sea, como fue condenado a muerte, él podría haber elegido escapar, pero él prefería acatar las leyes, porque decía que un hombre que no acataba las leyes no era un buen hombre, ¿no? Y tiene que ver este tema con el tema del bien y del mal, y tiene que ver con ¿para qué nos sirve la filosofía o para qué nos sirve la ciencia sino para la sabiduría del buen vivir? Y yo creo que va por ahí, porque es un tema de poner énfasis en la vida y en la sabiduría que nos otorga la vida. Desde esa perspectiva la vida tiene un sentido. Cuando no hay una filosofía detrás, en la que se considere que hay cosas superiores y cosas inferiores, cosas espirituales y cosas meramente corporales y materiales, bueno, entonces da igual la vida y la muerte y la vida carece de sentido. Un poco va por ahí el razonamiento platónico. Claro, y que también nos lleva a lo que puede ser sí. el nihilismo. Perdón, Iván, pero ¿sería por ahí? Sí. Pero yo decía, no podemos estar lo otro, está también en la Roma antigua, Cicerón habla de la eutanasia como la muerte digna, honesta y gloriosa. Después aparecen, ¿verdad?, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que como filósofos que eran, argumentaron en contra de la eutanasia. También ahí está la cuestión, ¿verdad?, espiritual, la cuestión religiosa también, el creer en un ser superior, que es el que de alguna manera nos regula cuándo y cómo. Es un tema que es muy interesante lo que planteaba Bruno, para poder analizarlo un poquito más en profundidad, mucho más, ¿verdad?, de lo que lo analizan algunos hoy día, que son los encargados de la toma de decisiones. Claro. Bruno, me gustaría preguntarte eso. Hay otra corriente también, no sé si es el nihilismo o el existencialismo, que plantea otra visión de la vida. Y bueno, preguntarte primero eso, un poco el concepto, y también si crees que se está tomando más, sobre todo en cuenta, esa tendencia filosófica en nuestros días de parte, bueno, de un sector. Yo creo que hay muchas variables, ¿no? Desde la finalización, cuando termina la Edad Media, comienza el racionalismo y comienza de alguna manera los inicios del positivismo, que es parte de toda esta ciencia actual, ¿no? Bueno, se ha ido separando lo que son las creencias espirituales de las creencias materiales y se ha tendido a considerar cada vez más el sentido material de la vida, ¿no? Olvidándose quizás de los aspectos metafísicos, filosóficos y espirituales, obviamente. Yo creo que hoy en día, a partir de lo que es el siglo XXI, hay autores que tratan el concepto de posverdad, ¿no? Donde se comienzan a generar tendencias, opiniones a nivel masivo, especialmente con lo que es las más medias, ¿no?, los instrumentos electrónicos que tenemos hoy en día, donde no se observa exactamente cuál es la fuente de esa información, ¿no? Entonces hay información dispersa por ahí, sacada de su contexto muchas veces, y que de alguna manera es funcional para la desinformación de las personas, ¿no? Entonces, hoy en día cada vez más nos encontramos ante una pluralidad de posiciones, de creencias, donde todas parecen tener el mismo valor, pero ninguna tiene una profundidad. O sea, hay algunas que sí, porque hay algunas que tienen hay tradiciones que tienen cientos de años, algunas miles de años, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el tema, ¿no? De donde uno puede realmente sacar no solo una conclusión de los aspectos que han sucedido hoy, ayer, del presente continuo que parece que nos quieren invitar a vivir, sino que hay un pasado, hay tradiciones que vale la pena rescatar también, y justamente en esos periodos, a diferencia del nuestro, se hacían reflexiones al respecto, y muchas veces con una profundidad mucho mayor de la actual. Iván, no sé si querés preguntar, ¿tenés alguna duda? O... No, lo estoy siguiendo. Lo que pasa es que es un tema que te va atrapando y uno lo va escuchando y va leyendo, y bueno, la historia habla de opiniones encontradas y al respecto de ese tema. Veíamos, por ejemplo, lo de Cicerón, ya lo decíamos,
y lo de Sócrates, que se consideraba una muerte digna, honesta y gloriosa. Podemos hablar, por ejemplo, lo tenemos por acá, Francis Bacon parece ser el primero que entiende la palabra eutanasia tal y como la entendemos en la actualidad, y mantiene en su obra Historia Vitae Mortis su licitud religiosa y moral. Miramos qué cantidad de opiniones diversas, y cuando uno podía pensar de que esto, ¿verdad?, la historia de atrás para adelante no era hasta lógico que esto ocurriera. Sin embargo, lo que plantea Bruno nos obliga a hurgar un poquito en lo que es la historia, y nos dice que ya en aquel momento había opiniones encontradas, obviamente sin tener lo que tenemos hoy día, que siempre se puede hacer algo malo. Hemos hablado acá a nivel médico, para poder mejorar la calidad de vida de una persona, darle dignidad a la persona, y de repente, ¿por qué no encontrar? No es el milagro médico, porque los médicos no hacen milagros, lo que hacen es investigar y trabajar para poder cambiar una realidad. En fin, la verdad, yo no estoy de acuerdo con lo que se está planteando. En lo personal, creo que no. Creo que vivimos, luchamos, y bueno, hay tanta gente que quiere vivir, y hay personas que están legislando para morir. No sé, me parece medio, es como que de loco, realmente, difícil de entender. Uh-huh. Y también un poco con esa falta de información, con esa posverdad que recién mencionaba Bruno, en el cual los términos, los conceptos se confunden, y a veces hablamos de eutanasia o de suicidio y la gente realmente no sabe a qué nos referimos, lo pueden confundir con otra cosa. De eso vamos a estar hablando en instantes, nada más, con especialistas que están metidas en el tema. Pero es interesante darle este marco. Claro, ¿sabés qué, Anaí? Sí. Claro, ¿sabés qué, Anaí? No sé qué opina Bruno. O sea, yo le cambiaría una palabra, y lo hemos hablado con el profesor Pastorino en aquel programa que le hicimos, cuando dice suicidio médicamente asistido, yo le diría el homicidio médicamente asistido. Uh-huh. Porque nadie nunca sabrá, porque no se sabe, hasta dónde la influencia del médico en la decisión final de la persona. Esto es muy peligroso, esto es muy peligroso porque, sobre todo, y lo hemos conversado también contigo, Anaí, la pandemia marcó una realidad en donde la depresión se hizo presente en la vida de muchísimas personas, y de repente en el abandono, en la soledad, fueron capaces de tomar esta decisión por sí, sin preguntar a ningún médico. En fin, yo creo que el sistema político, con la excepción de Cabildo Abierto, que está marcado en contra de esta situación, deberían llamarse a reflexionar mucho más en profundidad todo. ¿Vos cómo lo ves, Bruno? Sí, estoy de acuerdo. O sea, hay un tema de información, hay un tema de fuentes, un tema de falta de reflexión, pero el tema de la información yo creo que es crucial, porque hoy en día acostumbramos a mirar todo en la web, ¿no? Y yo, por ejemplo, puedo poner el mismo diálogo de Platón, uh-huh, y lo pongo en 3 ediciones y son 3 libros distintos. O sea, hay un punto con el Internet, y se habla mucho de que hay mucha información. Sí, la hay. Ahora, esa información muchas veces no es lo que te dice que es, ¿no? Y entonces se generan confusiones de términos, confusiones de personajes, confusiones en todos los términos, de económicos, políticos, de medicina. Y creo que esta clase de temas, justamente, como la eutanasia, corresponden a un conglomerado, porque es la medicina, es el modo en cómo entendemos la economía, que es la ganancia sin límite, ¿no? O sea, hay un montón de factores, el materialismo humano, sí, ¿no? O sea, que hay un conglomerado que hacen a lo que es la cosmovisión del hombre del siglo XXI, donde uno, si se quiere, se puede matar, el otro, y así, puede elegir diversas cosas que escapan a lo que ha sido lo natural en la vida del hombre, ¿no? El libertinaje ya directamente, ¿no? Como se confunde eso. Que sería una mezcla entre libertinaje y nihilismo, como decías tú, ¿no? Uh-huh. O sea, el nihilismo que corresponde a aquellos que piensan que la vida carece de sentido, que todo es nada, ¿no? Bueno, un poco va por ahí esa carencia de ideales, ¿no? Porque uno puede pensar de ideas o el espíritu, cada uno le puede poner lo que quiera. Sí. Igual lo que dice Bruno, y está bien, es correcto, porque la reflexión sobre el tema se le adjudica primero a Sócrates, pero si lo seguís buscando, también se lo adjudican a Platón, o se lo adjudican a Cicerón.
la esencia es la misma, ¿verdad? O sea, tú decías, una frase son libros distintos, lo es, pero la esencia es la misma. Hablan de una muerte digna y gloriosa. Y se habla, como te decía en la revista Los Cínicos, del suicidio divino de Sócrates. Eran otros tiempos, ¿verdad? Era otra gente, era otra idea, y todo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Yo creo que tenemos que pensar con la cabeza de hoy, y yo, como vamos a hablar con profesionales médicos más adelante, a ver, que alguien le explique a esta gente que estudió para esto, para llevar adelante los cuidados paliativos, que tienen másteres internacionales, o sea, que se conecta con la medicina del mundo para poder atender esta problemática, a ver si están de acuerdo o no. Porque entonces vamos de vuelta a lo mismo. La reflexión, ¿verdad? La discusión se tiene que dar mucho más en profundidad. Yo no puedo entender, por ejemplo, que el diputado Luis Gallo, que es médico, esté de acuerdo con esto, porque está yendo en contra de sus pares y en contra de su propia formación, y vas allá del juramento hipocrático, que la gente lo entiende poco, porque la gente piensa que es una cosa y en realidad es otra. Pero digo, en serio, da para por lo menos profundizar un poquito más. Yo espero que el sentido común prime en todo esto, que se genere una discusión mucho más inteligente, que se le dé participación a todos en la discusión, y que, viste, tantas cosas que llevamos a referéndum, mirá si esto no sería un tema para llevarlo realmente, para que sea la gente, el ciudadano, el que decida. Porque ¿quién no ha pasado o tiene, verdad, esa situación hoy en su familia? Hay muchísima gente. Y son muchos, insisto, los que pelean por vivir, y le estamos dando la chance a que no peleen y que se dejen morir. La verdad, insisto. Me parece desprovista de lógica todo. Bueno, vamos a expandir un poco más esta conversación porque vamos a recibir ahora a María Alejandra Sosa. Ella es médica especializada en oncología clínica, máster internacional en cuidados paliativos. Una palabra muy importante en toda esta discusión, los cuidados paliativos. María Alejandra, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Voz de la Mañana. Hola, muy buenos días a todos. Muy agradecida porque se hayan puesto en contacto conmigo. Por favor, gracias a ti. ¿Cómo ves todo el tema del conocimiento que hay al respecto o la ignorancia también, ¿no? Porque a veces, bueno, se puede creer que la eutanasia es algo que no es y de alguna forma se termina accediendo a algo que en el fondo no se sabía que era así. ¿Cómo ves vos respecto a, bueno, lo que se sabe de lo que es eutanasia, que es suicidio médicamente asistido, con la confusión de lo que puede ser unos cuidados paliativos, por ejemplo? Claro, yo creo que no existe conocimiento. No existe conocimiento, lo que existe es una gran ignorancia sobre el tema. Existe ignorancia sobre lo que son los cuidados paliativos, existe ignorancia de lo que es la eutanasia y de lo que es el suicidio médicamente asistido. Cada cosa tiene su definición, la población no lo conoce y por conocimiento propio, porque yo estuve en las entrevistas con los representantes nacionales, tanto sobre el tema de la eutanasia como sobre el proyecto de ley de cuidados paliativos que presentó la Sociedad de Cuidados Paliativos del Uruguay, desconocían totalmente lo que eran los cuidados paliativos. Pensaban que sedación paliativa es lo mismo que eutanasia. Eutanasia que viene y si uno ve el significado de su palabra es buena muerte o una muerte buena, lejos está de ser eso, ¿no? Porque es en realidad acortarle la vida a una paciente, es quitarle la vida, matar a un paciente a su pedido sin darle otras opciones, ¿no? Es como que se vierte un manto de piedad, es como un atenuante de piedad y de amor y de levantar la bandera de la libertad y de la autonomía del paciente. Y claramente la eutanasia y el suicidio médicamente asistido de ninguna manera va de la mano de la ampliación de los derechos del ser humano. Todo lo contrario. El derecho del ser humano es el derecho a la vida. La muerte no necesitamos que nos la garantice nadie, la tenemos garantizada desde el momento que nacemos. Lo que nos tiene que garantizar por ley el Estado es a tener una buena calidad de vida y una buena asistencia de salud. A eso tenemos que llegar y nos tiene que garantizar cuidados paliativos ante enfermedades que son incurables, crónicas, que limitan la vida. Pero no nos tiene que garantizar la muerte la tenemos garantizada de forma natural. Doctora, buenos días, doctora. Buen día. Digo, a ver,
después de esta primera frase suya, yo digo que perfectamente podríamos terminar acá la nota, porque usted lo dijo todo, absolutamente todo, todo. Fue clara, concisa, concreta. Digo, uno no consigue entender, después de este razonamiento de 2 minutos que usted hizo, como hay gente que puede pensar en lo contrario. Yo me animé a más y a decir más de que suicidio médicamente asistido es una suerte de homicidio médicamente asistido. Yo le pregunto a usted, doctora, ¿dónde se establece la diferencia en la toma de decisión de una persona que está padeciendo una enfermedad, que puede ser que es terminal, que ve disminuidas sus capacidades y demás, o que lo tome un paciente porque la persona ya está en un grado de inconsciencia que no le permite tomar decisiones? ¿Existe una diferencia? ¿Sí? A ver, se supone que la eutanasia toma la decisión una paciente que es totalmente capaz, está plenamente consciente, por lo menos en ambas leyes, tanto las presentadas en el 2020 por el diputado Ope Pasqué, como la presentada por el Frente Amplio en el correr del año pasado. En ambas leyes se plantea que el paciente tiene que ser una persona que esté en sus facultades mentales para poder tomar esa decisión. No se plantea que sea planteable a cualquier persona que haya perdido esa posibilidad, aunque en el proyecto del último proyecto, el proyecto del Frente Amplio, se plantea y por lo menos por declaraciones que han hecho representantes de dicha bancada, también se plantea que personas, por ejemplo, con trastornos de salud mental, en donde no queda claro si tiene que tener una declaración de incapacidad, porque uno para decir que un paciente es incapaz tiene que estar declarado por un especialista como incapaz, ¿no? El diagnóstico médico no da la incapacidad. Tiene que haber, aparte de ese diagnóstico, un psiquiatra que específicamente diagnostique que esa persona no es capaz de tomar decisiones. Se supone, y en el mundo se supone, que la eutanasia la toman personas que son capaces, que en momentos de lucidez y ante una enfermedad incurable, que sabe que se va a morir, independientemente que esa muerte sea más temprana o más lejana, quiere ponerle fin a su vida, teóricamente cuando esa enfermedad está avanzando y en realidad el proyecto que está presentado en nuestro país es un proyecto que no está muy delimitado, porque incluso en el proyecto del diputado Pasqué dice ante sufrimiento insoportable. ¿Quién diagnostica un sufrimiento insoportable? Porque, por ejemplo, para un adolescente, perder un examen puede ser un sufrimiento insoportable. Si viven en una familia en donde los padres tienen cifrada la esperanza, ¿no?, puesta de esa familia es que su hijo tenga una carrera universitaria, por ejemplo, ¿no? Un desengaño amoroso puede ser un sufrimiento insoportable, y sin duda lo debe haber sido para muchas personas, sobre todo para muchas personas jóvenes y para muchas personas adultas, ¿no? Un problema económico. ¿Quién puede diagnosticar un sufrimiento insoportable? Porque el dolor, ya sea orgánico como el dolor emocional, es algo que el único que dice que es insoportable es quien lo vive. No hay nadie que pueda decir tu dolor no es insoportable. Perdón. A ver si puedo. No, yo leí el proyecto del diputado Pasqué. Sí. Ningún proyecto sobre un tema tan profundo, tan importante, puede tener una carilla. Es una carilla Totalmente. Y tiene, creo que 6 o 7 puntos y nada más. Yo lo vi más orientado a buscar sacar de la responsabilidad por el acto que se propone al médico, que de repente buscar una solución para las personas con esta problemática. Lo analicé allí yo personalmente, o sea, punto por punto, tratando de que el médico no sea responsable, que no vayan contra el médico, en fin, inclusive en una toma de decisión, como usted decía, sufrimiento insoportable, ¿quién lo puede decidir? ¿De qué forma? No está estipulado a qué refiere todo eso. Me pareció tan básico el proyecto de Pasqué, por eso insisto en que no puedo entender cómo se puede siquiera considerar, sin tener en cuenta la presencia de ustedes médicos paliativistas,
que son los que conocen las realidades del terreno, ¿verdad? Es un caso realmente muy, muy raro de ver por dónde se va, y que seguramente se van a encontrar con un montón de disidencias que ya las hay, desde todo punto de vista, de lo médico, de lo filosófico, de lo religioso y demás. Totalmente de acuerdo con usted. A ver, el proyecto del diputado Pasquet, que está dirigido específicamente al profesional médico, no está garantizándole nada al paciente, pero en realidad tampoco le garantiza nada al médico, porque el proyecto de eutanasia del diputado Pasquet lo que dice es que podrá ser eximido de responsabilidad el médico, pero claro. A ver, después eso lo va a decidir un juez, y en nuestra Constitución ya existe un artículo en nuestro Código Penal en donde está tipificado el delito de homicidio piadoso, en donde es atenuado el hecho. Acá la ley que propone el diputado Pasquet no dice que uno cometió un homicidio, porque, a ver, quitarle la vida a alguien es matarlo directamente, a pedido o no a pedido, es matarlo, y sigue siendo un delito. Se le exime al médico de responsabilidad según ante el juez que vaya después ese caso a ser examinado. Claro. El tema es que después de que uno mató a una persona, a pedido o a no pedido, amparado por una ley que voten el Parlamento o no, el delito va a estar cumplido, por más que después el juez le diga a ese médico, usted, bueno, según el proyecto del diputado Pasquet, va en contra del Código de Ética Médica, o sea que el médico, si por más que se ampare ante la ley de eutanasia, habría que derogar artículos del Código de Ética Médica para que el médico pudiera seguir ejerciendo, si no, el médico perdería la posibilidad de ejercer, porque el Código de Ética Médica específicamente dice que no se puede matar a un paciente. Uh-huh. Bueno. Claro. Ahora, doctora, sí quería sumar a esta discusión un concepto que maneja Miguel Pastorino, que bueno, él comentaba que si para el COVID el país escuchó tanto, el mundo escuchó tanto a los médicos, a las personas de ciencia, a los infectólogos, para realizar estas mejores políticas públicas, ¿por qué ahora se está legislando sobre la vida, sobre la muerte de la gente, y no se le llama a quienes son los que se dedican a las etapas terminales, como los paliativistas? ¿Usted cómo lo ve a esto? Sí, en realidad nosotros, tanto la Sociedad de Cuidados Paliativos ha sido llamada a discusiones, específicamente con respecto al primer proyecto que se presentó y que está en trámite en el Parlamento, que es el del diputado Pasquet. Ni bien apareció, bueno, no es que nos citaron, se solicitó por parte de la Sociedad de Cuidados Paliativos una entrevista con la Comisión de Salud de Diputados, en donde se presentó un documento en donde se señalaban todos los puntos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ético, desde toda la jurisprudencia que existe en nuestro país, y que avala el derecho a la vida y el derecho a la salud de los ciudadanos de nuestro país, que no están siendo cumplidos en su totalidad, y explicando por qué era una ley que nos parecía que no tenía cabida. Después, la discusión, ahí ya no se recibieron más, por lo menos no fue citada la Sociedad de Cuidados Paliativos para discutir el tema. Sí, hemos sido médicos de distintas agrupaciones. Por ejemplo, yo integro una agrupación que es Prudencia, que es una agrupación que es apartidaria. Existen personal de la salud, pero también existen distintos profesionales, un colectivo grande en donde es apartidario, no importa el credo religioso, lo que importa es que estamos en contra de la eutanasia y el suicidio médico asistido, y obviamente apoyamos los cuidados paliativos. En nuestro país, a diferencia de lo que ocurrió en España, en donde existió una declaración del Comité de Bioética y en donde no se tuvo en cuenta en absoluto
la opinión de los médicos y de los paliativistas. Acá, ya les digo, no hemos sido citados, yo creo que en algún momento lo llegaremos a hacer, porque en realidad también ambos proyectos no han sido discutidos cabalmente en la Comisión de Salud. Lo que a uno le llama la atención es que se estén tomando encuestas, como en su momento también hizo el Sindicato Médico del Uruguay, como ustedes recordarán, hace un tiempo, y salió publicado dichos datos, que lo hizo a médicos, ¿no? Una encuesta totalmente sesgada, y ahora se le hace a diputados cuando el tema ni siquiera se ha tratado en la Comisión de Salud. O sea, están presentados los dos proyectos, pero no se han estudiado ni se ha llamado a las delegaciones para que tomen una posición. Yo espero que en una democracia como en la que se vive en nuestro país se tome con seriedad este tema. Este tema va a cambiar si se aprueba esta ley, que personalmente considero lamentable. Va a cambiar la medicina y la forma en que la población ve al médico, como lo ha hecho a nivel internacional. Doctora, en la última entrevista que dio el diputado Pasquet, él hace referencia a que hay sufrimiento que los cuidados paliativos no curan y es cada uno el que debe evaluar qué vía quiere seguir. Claro, eso es desconocimiento. Totalmente, claro. Totalmente. Primero, no es cierta. Segundo, estoy de acuerdo con el diputado Pasquet, los cuidados paliativos no son accesibles para la mitad de la población en el Uruguay, porque nuestro sistema de salud no lo tiene garantizado. Por eso existe, afortunadamente, ya con una sanción positiva por la bancada la Cámara de Diputados de nuestro país, se aprobó la ley de cuidados paliativos para que pase al Senado. O sea, se cumplió con una parte muy importante y que llevó 2 años de discusión cuando es una ley que fue reformulada totalmente y en donde se tuvo que pelear que se incluyera un capítulo de final de vida que no fue aprobado por todos los diputados, pero que afortunadamente fue aprobado por mayoría y pasó al Senado. En un país en donde no tenemos garantizado la atención integral, y cuando hablamos de atención integral hablamos de atención orgánica, física, pero también no tenemos que olvidarnos que cuando una persona se enferma, también hay que atender la esfera psicológica, la esfera emocional, la esfera espiritual, porque uno no se divide por sectores. Uno no es la enfermedad de un órgano, sino que es una persona que se enferma y esa persona tiene su historia, tiene una familia detrás y tiene que estar con una contención que cubra todas las necesidades, todas las dimensiones del ser humano, que no solo son las puras y exclusivamente médicas, las orgánicas. Claro, doctora, me gustaría que Bruno haga también una pregunta de todo lo que está escuchando y toda esta discusión que se está haciendo, pero antes me gustaría preguntar si en realidad no sería prioridad asegurar los cuidados paliativos para todo el mundo. Sabemos que no son 100% accesibles para todos. 100%, por supuesto que sí, y eso es lo que nosotros esperamos, que siga adelante el proyecto de ley de cuidados paliativos, que el Senado lo trate a la brevedad, que sea pasado a las autoridades que corresponden, el Ministerio de Salud Pública, para que reglamente, porque una ley sin reglamentación, los derechos paliativos ya están en varias leyes en nuestro país. En muchas leyes y decretos es mandatorio que todas las instituciones de salud en todo el territorio nacional ofrezcan cuidados paliativos a la población. El tema es que no está reglamentado y por lo tanto no se cumplen. Por eso la cobertura en realidad por encuestas que se han hecho a los propios servicios de salud, llega a un 50%, pero sabemos que es mucho menos y mucho peor en el interior de nuestro país. Entonces, por supuesto que sí tendría que estar totalmente 100% cubiertos los cuidados paliativos, pero incluso cubiertos los cuidados paliativos no es una ley, la de eutanasia y la de suicidio médicamente asistido, para que sea una demanda de la población. Porque dentro de los cuidados paliativos
existe lo que se llama la sedación paliativa, que no tiene nada que ver con los cuidados paliativos, que es ante un paciente que tiene una enfermedad incurable, en una etapa cercana a la muerte, y cuando existen síntomas que no se pueden tratar, que en nuestro país tenemos todos los fármacos para tratarlos, pero que se llama síntoma refractario, que no es un síntoma difícil, porque un síntoma difícil lo tiene que tratar un especialista. Un síntoma refractario es aquel que tratado por un especialista y con toda la farmacología a su disposición, con un tratamiento integral, con psicólogo, con asistente social, con terapeuta ocupacional, con todos los que integramos un equipo de cuidados paliativos, ese síntoma persiste y le causa sufrimiento a un paciente. Nosotros no podemos permitir que ese paciente sufra. Por lo tanto, existe una indicación médica, legal, ética, deontológicamente correcta, que es la sedación paliativa, que es disminuir el estado de conciencia del paciente para que no sea consciente de ese sufrimiento, porque ya pusimos todo lo que había para tratarlo y no lo pudimos hacer. Eso no adelanta, hay artículos científicos que eso no adelanta la muerte. El paciente muere en el transcurso natural y muere por la evolución de su enfermedad, pero nunca va a fallecer por la sedación. La sedación lo que hace es disminuir la conciencia. Claro. Ahora, doctora, solo una cosita, Nadie. Pues yo quiero cerrar con esto, que estoy leyendo parte de las declaraciones de Pasquet y me parecen de una arrogancia, una soberbia pocas veces vista. Dice, yo digo que no tenemos que caer en la actitud entre paternalista y autoritaria, decirle a una persona adulta que esté en su sano juicio, mire, en realidad nosotros sabemos mejor que usted, lo que a usted le conviene, usted cree que quiere terminar con su vida, pero nosotros que sabemos más que usted, hemos decidido que su voluntad acerca de su propia vida y su propia muerte no es de aplicación. Yo me rebelo contra eso. Ahora, ¿él está hablando a quién? ¿Al familiar o al médico? Si le habla al familiar, de repente, en esa ida y vuelta, capaz que a título de consejo, pero al médico, ¿qué sabe de medicina o de paliativismo el diputado Pasquet? Nada. En realidad nada, nosotros le explicamos, nosotros hemos tenido, y le agradecemos al diputado Pasquet, siempre hemos tenido unas discusiones, intercambios de opiniones, respetando cada uno sus posiciones. Él nos ha recibido en varias oportunidades y hemos discutido el tema con profundidad. El diputado Pasquet se enteró de los cuidados paliativos a raíz de varias conversaciones que ha tenido con paliativistas, dentro de los cuales yo he estado incluida. Él reconoce los cuidados paliativos, pero independientemente tiene esa lucha que está librando, supuestamente a pedido de un amigo que él tuvo, y que curiosamente esta persona que está mencionada en el proyecto de ley, en la justificación del proyecto, es un paciente que falleció bajo el cuidado de una unidad de cuidados paliativos, y reconoció todo lo que cuidados paliativos le ofreció en el tiempo que él logró sobrevivir y en la mejoría de la calidad de vida que le dio los cuidados paliativos. Hay un gran desconocimiento con todos los diputados con los que nos hemos reunido, no desconocían totalmente lo que eran los cuidados paliativos, desconocían lo que es la sedación paliativa, confunden lo que es sedación paliativa y parece que es un símil con lo que es la eutanasia, y ya les expliqué lo que es la sedación paliativa, no tiene nada que ver la eutanasia, o sea que existe una ignorancia total sobre el tema. Creo que esto nos interpela a que nuestros representantes se informen. Acaba de salir un libro publicado por el doctor Diego Velasco, abogado, que habla de la jurisprudencia, que habla en nuestro país y a nivel internacional, y que habla del tema de eutanasia, y tan ligado también, y que se usa como caballito de batalla para fomentar la dignidad de la persona, la libertad de la persona, la ampliación de los derechos de esas personas. Y en este libro muy
muy bien fundamentado por un profesional serio como es este abogado, da por suelo todo, y aparte lo compara con la experiencia que hay en otros países en donde esto ya es una realidad, y en donde precursores de la eutanasia, del suicidio médicamente asistido, hoy en día reconocen que han sido leyes que han sido erróneas, porque empezaron con un proyecto y hoy en día terminaron siendo proyectos totalmente desvirtuados, en donde cualquiera y por cualquier motivo puede pedir la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Claro. Bruno, ¿querés hacer una pregunta respecto a todos estos temas que hemos venido tocando en estos minutos? Bueno, la verdad que me quedó todo muy claro y me encanta escucharla, a la doctora. Lo que me parece que tengo curiosidad en saber, o quizás es como un tema, capaz es difícil de dar una causa, pero ¿por qué cree usted que en los últimos 10, 15 años se ha promovido, se ha impulsado el tema de la eutanasia en las sociedades occidentales? Bueno, por eso mismo que estábamos comentando hoy, hay a nivel mundial una oleada de aumentar los derechos de las personas y está muy bien aumentar los derechos de las personas y ampliar los derechos de la persona cuando son a favor de las personas. Pero acá estamos hablando de un acto inherente a ser vivo, que es morirse, morir bien, que morir bien significa morir atendiendo a todas las dimensiones de lo que es un ser humano, atención física, mental, emocional, espiritual, social. Lejos está de eso la eutanasia, y que en realidad en donde lo que se tiene que garantizar es el derecho a la vida, el derecho a la calidad de vida de un paciente que tiene diagnosticado una enfermedad incurable. Ya no se usa el término terminal, ¿no? Porque es un término que estigmatiza a la persona que tiene ese diagnóstico, pero cuando se llega al final de la vida tiene que haber toda una contención que no se está dando, ni en el Uruguay ni en otros países del mundo, no se da esa contención al paciente y a la familia. Entonces, bueno, se va en pos de esa falsa bandera de libertad, falsa protección a la dignidad de la persona, y bueno, y se siguen adelante. Nos vamos dando cuenta, y es la experiencia internacional que se tiene, de que eso después pasa por arriba a los derechos de las personas. Y aparte de todo eso, abre una puerta que, como ha pasado en los Países Bajos, en Canadá, en otros, en donde hay pacientes que tienen que luchar para que no sean pacientes que tengan que ir a la eutanasia, como muchas veces ha pasado en experiencias internacionales. En el libro del doctor Velasco se cuentan varias experiencias que están documentadas, en donde los pacientes están obligados a tomar la eutanasia porque es la única medida que le ofrece el sistema sanitario. No le cubrimos sus gastos en salud, no le vamos a dar una atención en salud, la puerta que usted tiene es la eutanasia. Y eso es un disparate. Incorporamos al panel, doctora, si usted me permite, a la doctora Agustina da Silveira, que es también doctora en medicina y estudia ética, estudiante de ética médica. Bienvenida, doctora Silveira, buenos días. Hola. Agustina, ¿nos escuchabas? Parece que estamos teniendo un inconveniente con el tema de las niñas, pero ya vamos a recibir. Que es importante también la visión de Agustina, sobre todo para conocer qué sucede en el exterior, qué sucede en los países donde, se aprobó la eutanasia, cuáles fueron las consecuencias. Ella está estudiando en el exterior, es además una médica joven, así que es una perspectiva interesante para conocer. Tenemos casos, por ejemplo, como Holanda, y todo lo que seguía. Buen día, Anaí, Iván, ¿me escuchan? Ay, te escuchamos, Agustín. Perfecto. Bienvenida. Que no estábamos pudiendo comunicarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Venía escuchándolos, muy interesante lo que vienen hablando Bruno, Alejandra, todos. Agustina, ¿cómo ves vos todo este tema y sobre todo lo que sucede en los países donde se aprobó la eutanasia? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la verdad es que veo el tema con mucha preocupación como uruguaya y bueno, como ciudadana del mundo también, ¿no? Viendo cómo en varios países este tema se viene legalizando, si bien también hay que destacar que eso no es lo que ha pasado en todos los países, también hay países que han dicho no a este tipo de medidas, como por ejemplo el Reino Unido, que desde el 2003 viene rechazando iniciativas de este tipo en repetidas oportunidades, sobre todo luego de un viaje que hicieron a Holanda, donde confirmaron que es imposible mantener el tema controlado una vez que se abre la puerta. Los países pioneros en la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido fueron Holanda y Bélgica en el 2002, que ya vienen acumulando una veintena de años de experiencia. Y lo que demuestra lo que demuestran los países pioneros en esto, porque es importante tener eso en cuenta, no estamos inventando nada hablando de este tema. Entonces se impone ver lo que ha pasado en el resto de los países para tomar una decisión responsable. Y lo que se ha visto es que se cae en lo que se llama la pendiente resbaladiza, que básicamente a lo que se refiere es a que, bueno, aunque nos pongamos de acuerdo en hacer A, B, C, después inevitablemente se termina progresando hacia cosas que ni siquiera quienes promovieron la legalización están de acuerdo. Y con eso me refiero, por ejemplo, al infanticidio legal en Holanda, que desde 2004 hizo un protocolo que permite terminar con la vida de bebés hasta el año de vida, si se estima que van a tener una calidad de vida sufrida. O, por ejemplo, como pasó en Canadá, que se acaba de aprobar la eutanasia en personas con padecimientos mentales. O, por ejemplo, como pasa en Bélgica, que si bien la ley pide que haya sufrimiento insoportable y una ausencia de alternativas razonables, desde hace años que se acepta la causa de eutanasia multicausa, entre comillas, que serían personas mayores que no tienen ninguna dolencia grave, pero hacen una sumatoria de patologías como pueden ser artritis, diabetes, y bueno, el comité que evalúa las eutanasias realizadas toma la multicausa como una causa válida de eutanasia. Para verlo en cifras, en el 2004 Bélgica tuvo 3 eutanasias multicausa y ya en 2018 hubo 711. Entonces, es una cosa que luego se sale de control, ¿no? Y lo que algunos plantean como una medida piadosa para personas que están sufriendo el final de la vida, termina siendo después una manera de descartar a personas con enfermedad mental, con las dolencias propias de la vejez, a niños que nacen con alguna dificultad específica. O sea, para mí realmente es un escenario distópico y agradezco la oportunidad de poder discutirlo con tiempo acá en Uruguay, cuando hay países, como pasó en España, que se resolvió en pocos meses sin que la población ni siquiera se enterara de lo que estaba pasando. Claro, doctora, la pregunta que yo tengo para hacer es la siguiente, porque acá hablamos de cuidados paliativos y como decía la doctora Alejandra, hay gente que no conoce, se enteraron ahora de que son los cuidados paliativos. ¿No habría que primero legislar para que el cuidado paliativo llegue a todos sin excepción, para después con la resultante de esta aplicación podamos definir a futuro si de repente este proyecto, que me parece sacado de los pelos y todo muy rápido, y todo muy básico, se pueda siquiera considerar? Porque me parece que estamos yendo a contramano de lo que es la lógica que establece inclusive la medicina. Bueno, hagamos lo posible hasta que, ahora sí, dentro de lo posible, que le creemos a la gente, el cuidado paliativo no incluye solamente tratar de darle una vida digna al paciente, sino que atender el entorno del paciente. Eso es lo que no se ha mencionado. ¿No tenemos que ir primero por ahí para después llegar a lo otro, no? Exacto, estoy muy de acuerdo contigo. Eso me parece que es la visión más prudente y de más sentido común. Me siento contraria a la eutanasia como médica por un montón de principios bioéticos, pero entiendo lo mismo que tú, que incluso las personas que pueden llegar a decir, bueno, la verdad para mí la eutanasia puede llegar a ser una opción, si esa fuese mi postura, sin duda
me parece que no estamos en oportunidad de discutir eso cuando se acaba de aprobar en diputados y todavía falta la sanción en senadores y ver las consecuencias de esta nueva ley, este proyecto para universalizar los cuidados paliativos. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo que incluso si, o sea, decidamos que sí o que no, como uruguayos queremos o no la eutanasia, no es el momento hasta no agotar el resto de los recursos. Y bueno, si todos podemos acceder a los cuidados paliativos de calidad en los años que vienen, que convengamos que estamos muchísimo mejor que el promedio para nuestro continente, pero igual hay muchísimo por recorrer, casi la mitad de los uruguayos no acceden a cuidados paliativos adecuados. Nada, una vez que recorramos ese camino, ahí recién me parece que podemos sentarnos a discutir este tema. Totalmente de acuerdo contigo, Iván. Yo tengo una pregunta para ambas. Lamentablemente el tiempo apremia y nos quedan aproximadamente unos 6 minutos, así que por favor, si pueden ser breves dentro de lo que se puede con la respuesta. Es para Alejandra, para Agustina. La pregunta es que, bueno, si la aprobación de esta ley no implica dejar a los más vulnerables totalmente desprotegidos, como una especie de abrir la puerta al suicidio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Esa... Se afecta. Sí, esa Agustina, fue... nomás. Sí. Dale tú, Alejandra. Bueno, arranca. A ver, no, Alejandra. esa fue mi... Realmente, dale, Alejandra, tú. Bien. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, esta ley a quien va a afectar va a ser el más vulnerable. La persona que tenga los medios económicos para poder tener todo un servicio de salud que lo pueda pagar, que estamos hablando de incluso particular, ¿no? Un paciente, alejémonos del cáncer, que se toma como ejemplo siempre, un paciente con una enfermedad neurodegenerativa como es la ELA, que necesita enfermería para tratar traqueostomías, gastrostomías para poder alimentarse, colostomías para poder movilizar el intestino, necesita una atención de enfermería permanente 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No es provista por ningún sistema de salud, ni público ni privado. La contención social, la contención... A ver, ¿quién va a ser el más vulnerado? El más vulnerado va a ser el que no tiene acceso a todo eso. Y la única puerta de salida que se le va a dar va a ser la puerta de la eutanasia o del suicidio médicamente asistido. Sin duda va a afectar a la población más vulnerable. Agustina. Sí, esa es exactamente mi mayor preocupación, Anaí, la razón por la cual este tema me desvela, ¿no? Que es eso, o sea, quizás no todos tuvieron la oportunidad de estar dentro de un centro de salud y ver el desamparo que tienen algunas personas en todo sentido, ¿no? Entonces, sin duda no es lo mismo estar descansando al final de la vida sobre el colchón adecuado, acompañado y con los cuidados de enfermería que mencionaba Alejandra, a estar solo, sin los cuidados que uno requiere, sin atenciones básicas, tanto materiales como sociales y afectivas. Entonces, para mí, sin duda, con esta bandera de la autonomía, lo que estamos haciendo es, sin duda, abandonando a los más vulnerables, que en realidad no estarían teniendo la posibilidad de gozar de la libertad de elegir, porque cuando más o menos te queda una sola opción, porque fallamos a esa persona en todo el resto de los sentidos, entonces, ¿realmente estamos valorando una decisión de autonomía o estamos abandonando a los más vulnerables a la peor de las suertes? Totalmente de acuerdo. Iván. Yo quiero agregar algo al final. Sí, quiero agregar algo al final y le quiero poner ejemplos a las doctoras, porque creo que valen en este momento ya para ir cerrando. Acá en el departamento de Rivera, un muchacho, Alejandro Gómez, tenía ELA. Y prácticamente como que un médico que le dijo que acá no tenía posibilidades, se consiguió, mediante una movilización a nivel departamento, un dinero para que él pueda ser tratado en los Estados Unidos. Se trató en los Estados Unidos y volvió y hoy está recuperándose. Pero justamente a los pocos meses aparece otro caso de una muchacha que es enfermera, de una mutualista aquí del departamento, de Casmer, que trabajaba en el CTI, Nancy da Silva, que le diagnosticaron una enfermedad parecida a ELA, es un nombre bastante complejo desde lo médico, pero ¿sabe una cosa? Por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos le dijo que no la asistía porque el médico que la atendió le dijo que eso no tenía cura. Ahora, el médico le dijo acá eso, no le firma, el fondo no lo autoriza, pero sin embargo le avisan a Estados Unidos que eso sí tiene cura. O sea, nadie puede tener
la determinación total de decir quién vive o quién muere, mucho menos un político. Esa es mi opinión personal. Pero si los médicos están en esa duda, y a nivel del mundo, como lo decía Agustina recién, aparecen posiciones encontradas y siempre algo más, porque ustedes son los que estudian para eso, algo más se puede hacer. No me parece como muy lógico esta decisión que, insisto, toma un sistema que no considera primero lo primero, que es decir, hasta dónde podemos llegar desde los médicos, para después tomar la decisión final. Tal cual, tal cual. Se nos ha ido el programa, 8 de la mañana, les agradecemos mucho, Agustina Silveira, doctora en medicina, estudiante de ética, también a María Alejandra Sosa, médica especializada en oncología clínica, máster internacional en cuidados paliativos, también a Bruno Cabrera con su presencia especial aquí en programas. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Voz de la Mañana y nos despedimos también de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos entonces. Cerramos. Hasta luego. Cerramos. Nos despedimos todos. Chao, chao. Nos despedimos todos. Será hasta el próximo sábado en La Voz de la Mañana. Tengan ustedes buen fin de semana.